Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kitty Esmeralda Ortuzasti y Sayavera. Yo hoy voy a hablar sobre la filosofía existencial. Jean-Paul Sartre nació en París en 1905. Él es filósofo y escritor francés. En 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizan. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure. En 1938 publicó La náusea, novela que pretendía divulgar los principios del existencialismo y que lo proporcionó cierta celebridad, al tiempo que se convertía en símbolo de aquel movimiento filosófico. En 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, versión personal de la filosofía existencial de Heidegger. El ser humano existe como cosa en sí, pero también como conciencia para sí, que sabe de la existencia de las personas sin ser ella misma en un sí como esas cosas, sino su negación, la nada. En su última obra filosófica, Crítica de la razón dialéctica, 1960, se propuso una reconciliación del materialismo dialéctico como el existencialismo, al cual pasó a considerar como una ideología parásita del marxismo, y trató de establecer un fundamento de la dialéctica marxista, mostrando que la actividad racional humana, la patriz, es necesariamente dialéctica. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura para no dejarse recuperar por el sistema, decididamente contrario a la política estadounidense. Colaboró con Bertrand Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para la persecución de los crímenes de guerra. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1917 en Mondovì, Argelia. Novelista, dramaturgo y ensayista francés, nacido en el seno de una modesta familia de migrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrió en Argelia. Inteligente y disciplinado, empezó estudios de la filosofía en la Universidad de Argel, que no pudo concluir debido a que enfermó de tuberculosis. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos que influyen numerosas reflexiones inspiradas en sus lecturas y viajes. En 1940 marchó a París, donde pronto encontró trabajo como redactor en Paris Soir. Albert Camus empezó a ser conocido en 1942, cuando se publicaron su novela corta El extranjero, ambientada en Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo. Reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se implicó en los acontecimientos del momento, militó en la resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat. Gabriel Marcel nació el 7 de diciembre de 1987 en París, filósofo francés de origen judío, uno de los mayores representantes de la corriente del existencialismo cristiano, que se desarrolló paralelamente al existencialismo ateo. Gabriel se convirtió al catolicismo en 1929 y fue profesor en la École Normale Supérieure en París, en varios institutos franceses y de otros países. Además de su obra filosófica, hay que mencionar su actividad como crítico teatral para varias actuaciones. Una de sus obras dramáticas, como Un hombre de Dios, en 1925. En su pensamiento se hace sentir la doble influencia de Henry y del pensamiento idealista angloamericano, sobre todo por lo que se refiere a la enseñanza ética y religiosa de Francis. Defendió el primado de la filosofía del conocimiento y afirmó que la metafísica no debe degravar el misterio ontológico a problemas, sino reconocerlo como tal.
El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto.